Bien, entonces vamos a continuar. En vista de que no hay dudas, de todas formas, cualquier cosa pueden escribirlo por el chat o levantar la mano del chat también y señalarlo. Entonces le comentaba que el efecto neto, dado esas acciones farmacológicas, es que disminuye la presión arterial y disminuye aumenta el riesgo coronario porque disminuye la resistencia coronaria, la resistencia periférica, la resistencia arterial de esos vasos sanguíneos. Entonces, para los fármacos dihidropiridínicos de primera generación, hay una reacción adversa descrita y es la activación del varoreflejo, ¿sí? Específicamente para ese representante tipo nifedipina, y se debe a que hay la activación de esos varoreceptores que están en el callado aórtico y en otras zonas específicas por esa distensión brusca. La cuestión es lo brusco del fenómeno, esa vasodilatación. Entonces activan centros cardioreguladores que posteriormente van a dar una respuesta en la que a nivel cardíaco va a estimular el sistema simpático y va a desencadenar lo que es aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, cronotrópico e inotrópico positivo, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿será eso con todos? Como les dije, no es con todos, está descrito para los de primera generación, ¿ok? Para esa nifedipina y para unos pocos de segunda generación. Sin embargo, eso fue mejorado con una formulación farmacéutica. Más o menos, esto es lo que ocurre cuando se administraba ese antihipertensivo de primera generación, una dihidropiridina de primera generación. La caída brusca de la presión arterial sistólica iba a activar de forma brusca esos varoreflejos, esos varoreceptores, y desencadenar el varoreflejo, y por ende la consecuencia de ese varoreflejo era que la frecuencia cardíaca iba a aumentar, como lo pueden ver acá en rojo, en la línea en rojo, ¿sí? Con una formulación diferente, una formulación farmacéutica. ¿Qué es eso? Es simplemente que los estudiosos de esa área diseñaron una preparación en la que el fármaco no fuese liberado, no estuviese disponible para liberarse de una vez en la mucosa de absorción, que en este caso es la mucosa gástrica y la mucosa intestinal. Entonces, que no estuviese disponible toda la dosis de una vez, sino que la tableta tuviese un recubrimiento especializado para que fuese liberando a la matriz o el fármaco activo que estuviese dentro de una matriz y lo fuese liberando de forma lenta. Esos son los preparados que ustedes pueden ver en las cajas que se llaman LP, liberación programada, lenta o liberación sostenida, liberación. Sí, esos son la mayoría de los nombres que se le da: liberación sostenida, lenta, programada, ¿ok? Y entonces, fíjense acá en este gráfico cómo podemos apreciar que en la línea roja, ¿verdad? Cómo las concentraciones plasmáticas de nifedipino ocurren en un pico, ¿ok? En las primeras horas, en las 2 primeras horas ocurre un pico intenso, y asimismo eso va en concordancia con la lámina que vimos anteriormente, con el efecto farmacológico, donde veíamos que la presión sistólica caía de forma brusca en los primeros minutos, ¿okay? En la primera hora, como cae bruscamente la presión sistólica, activando el varoreflejo y activando entonces o produciendo taquicardia. En cambio, con esta preparación farmacéutica especializada, ¿okay? Que es LP o, por ejemplo, para nifedipina como tal, esa preparación se denomina o la llaman oros, ¿ok?
Ustedes van a ver que la presentación se llama así, nifedipino oros o Adalat oros, que es el nombre comercial. Entonces, con esa formulación farmacéutica podemos ver que las concentraciones plasmáticas son más estables y primero son más estables en el tiempo, ¿ok? A lo largo de 24 horas. Fíjense que con la preparación normal, ya a las 8 horas, la caída de las concentraciones plasmáticas, pudiéramos decir que ya, o sea, era más de ya se había eliminado más de un 90% de ese fármaco, de su forma activa, de sus concentraciones activas. Entonces, con la preparación o la formulación especializada se logra unas concentraciones estables y además se logra que no haya un pico de concentraciones plasmáticas, sino que es un aumento progresivo. Y ese aumento progresivo no permite, o sostenido en el tiempo, no permite que haya este pico o esa caída brusca de la presión arterial sistólica y por ende no desencadena la taquicardia. ¿Ok? Entonces, de hecho, las formulaciones más usadas actualmente de nifedipina por el efecto adverso y porque se contraindican algunas patologías, es la nifedipina de acción prolongada. Igualmente, como les dije, hay otros representantes como el nisoldipino y la felodipino, que también se describe, pero en menos intensidad, este efecto, ¿ok? Que es un efecto adverso o una reacción adversa medicamentosa, y ellos también tienen o disponen de preparaciones farmacéuticas especializadas de ese tipo. Bien, cuando hablamos de las acciones y efectos en tejido miocárdico, por ejemplo, vimos que por los dihidropiridínicos el efecto de inotropismo negativo era muy leve. También produce relajación y lusotrópico, pero para los no dihidropiridínicos, que son el diltiazem y el verapamilo, ¿ok? Y el efecto sobre el nodo sinoauricular y auriculoventricular también es predominantemente para los no dihidropiridínicos. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Cómo lo vamos a visualizar? Ya va un momentico. No lo tengo. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Bueno, vamos a ver cambios en el electro, ¿sí? Puede haber un aumento, un alargamiento del intervalo PR, ¿ok? Y por supuesto, en pacientes con una taquiarritmia, esta va a ser revertida, ¿sí? Ya que el lentecimiento que ocasionan estos fármacos no dihidropiridínicos va a ocasionar esa reversión. Sin embargo, cuando ustedes vean el bloque de grupo de fármacos antiarrítmicos, van a explorar de forma más profunda a estos no dihidropiridínicos, que su uso principal es como antiarrítmico. ¿Ok? Bien, ya habíamos hablado de los efectos hemodinámicos, principalmente por caída, que va a estar caracterizada por la caída de la resistencia vascular periférica y de la resistencia vascular coronaria. Por ende, va a suprimir el espasmo o vasoespasmo coronario en esos pacientes con antecedentes de anginas estables, angina prismetal, anginas inestables, pero allí para las anginas inestables no se utiliza solo o se combina con otro fármaco para que sea su uso más seguro. ¿Okay? Bien, para la nimodipina específicamente, este fármaco es un representante que tiene predilección de vasodilatación por los vasos sanguíneos cerebrales, a nivel cerebral. ¿Okay? Con el mismo mecanismo del que ya hemos hablado, de bloqueo de los canales de calcio de tipo L, sin embargo, con predilección por vasculatura cerebral.
Muy bien, hay otros efectos que también se han descrito, acciones y efectos que se han descrito, que son adicionales a lo que ya hemos mencionado y que añaden un beneficio al paciente con una enfermedad cardiovascular establecida. ¿Cuál de esas acciones han sido estudiadas? Por ejemplo, la inhibición de la hipertrofia de los cardiomiocitos, ¿sí? También inhibición, esto gracias a que inhibe la síntesis de matriz extracelular. El aumento de liberación de óxido nítrico también ha sido probado, tanto a nivel experimental como, o sea, en modelos animales como en humanos. Inhibición de la agregación plaquetaria para diversos representantes de los calcioantagonistas, el retardo de progresión de placas de ateroma o incluso no solamente que retarde la progresión, sino que haga reversión del daño, o sea, reversión de esas estrías lipídicas o ya placas de ateroma establecidas en estados iniciales, los puede revertir. Inhibición de la hipertrofia e hiperplasia de células fibroblasticas, inhibición de la síntesis de colágeno, y todas estas acciones van a tener o a converger en que haya regresión de esas alteraciones cardiovasculares, especialmente en el paciente hipertenso o en el paciente con alguna enfermedad cardiovascular previa, hipertrofia, disminución o regresión de la hipertrofia ventricular y de la fibrosis cardíaca. Bien. Bien, seguimos. A nivel renal también se ha descrito ese efecto vasodilatador, predominantemente de la arteriola aferente, y también el favorecimiento de cambios estructurales, regresión de daño a nivel del vaso sanguíneo que se ubica en ese sistema renal. También inhibición de la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, es decir, que el sodio sale en conjunto con agua, tiene un efecto natriurético leve, ¿sí? Lo cual también es algo que tiene un buen perfil para un paciente hipertenso. Tiene efectos también de relajación sobre musculatura lisa, que ya lo habíamos comentado, en otros órganos como sistema digestivo, sistema respiratorio, a nivel del sistema genitourinario, también ocasiona ese efecto. Para el diltiazem y el verapamilo, como ya les dije, ellos van a deprimir predominantemente o suprimir el nodo sinoauricular y el auriculo ventricular. Estos son los efectos, los estaba buscando en la lámina anterior, estos son los efectos, ¿verdad? Prolongación del intervalo PR. Vamos a ver la conversión de la arritmia, de las taquiarritmias. Y van a producir relajación del músculo liso arterial, pero en menor proporción, en menor proporción en comparación con los tipos dihidropiridínicos. Cuando hablamos de los efectos farmacocinéticos, los parámetros farmacocinéticos más relevantes de este grupo, podemos señalar que ellos son liposolubles y cuando se administran por vía oral tienen un efecto de primer paso importante. ¿Okay? Su biodisponibilidad por vía oral es baja, relativamente baja, de un 30 a un 40%, y la razón o la causa de esa biodisponibilidad baja es ese alto primer paso hepático. Muy bien, recuerden que esa es la primera causa de eliminación presistémica, ¿sí? En cuanto a la distribución, tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, principalmente a la glicoproteína ácida alfa. Tiene un alto volumen de distribución. Pueden atravesar la barrera hematocefálica y placentaria. Específicamente para la eliminación, hay de estos dos representantes, el diltiazem y el verapamilo, tienen metabolitos que son activos,
son farmacológicamente activos, que es el desacetildiltiazem y el norverapamilo. Ellos se van a eliminar principalmente los de tipo dihidropiridínicos por reacciones de biotransformación, es decir, por metabolismo hepático. Su vida media es variable. Fíjense que les coloqué allí dos límites de todos los representantes que hay, entre 1 a 62 horas. Pero ¿cuáles vidas medias quiero que recuerden? De la vida media de la difedipina, que es una vida media corta de 2 a 5 horas, y de la nodipina, que sí es una vida media larga, ¿ok? Es de 35 a 50 horas. Bien, ¿qué es importante señalar con respecto a la vida media? Recuerden que la vida media de eliminación o semivida de eliminación habla de un tiempo en el cual el fármaco disminuye las concentraciones plasmáticas a la mitad, ¿sí? Van a encontrar de forma muy frecuente en algunas publicaciones incluso, que se hablan de la nifedipina como nifedipina de acción corta. Cuando dicen nifedipina de acción corta se refiere a la nifedipina, a esta nifedipina, que viene con una formulación farmacéutica para que se libere toda, o sea, para que se libere normalmente, como todos los fármacos, en el estómago y en el intestino, en la luz gástrica y en la luz intestinal. ¿Sí? Eso es lo que ellos llaman nifedipina de acción corta. ¿Ok? Cuando ellos se refieren a una nifedipina de acción larga, y digo así entre comillas porque en realidad la nifedipina no cambia de vida media. O sea, la vida media de la nifedipina sigue siendo la misma. Solo que vamos a favorecer que con la formulación farmacéutica de liberación prolongada, las concentraciones plasmáticas sean más estables en el tiempo y dure, por ejemplo, 24 horas esas concentraciones. ¿Recuerdan la gráfica anterior? Esas concentraciones van a permanecer en el tiempo mayor, o sea, por más tiempo que la otra. Pero no quiere decir que el organismo cambió con respecto a cómo metabolizarla o que su semivida es más alta, no. Solo que el fármaco sigue estando en la matriz de esa tableta y se libera más lenta. Todo el fármaco está allí. ¿Ok? Entonces, es para que eso no les genere confusión cuando hablan de nifedipina de acción corta y de acción larga, solamente se están refiriendo a una diferencia de una formulación farmacéutica. Yo las nombraría nifedipina, que es normal, nifedipina, que es la de acción corta, nifedipina, y nifedipina con preparación farmacéutica o nifedipina LP, de liberación programada. Eso es lo correcto, porque en realidad la vida media no se cambia. Muy bien. En cuanto a las reacciones adversas, ya hemos hablado un poco ya hablamos de la nifedipina, que es lo que producía, ¿sí? Antes de venir esta formulación farmacéutica de liberación programada, que eran las palpitaciones, ¿sí? Entonces, esa es una reacción adversa frecuente para la nifedipina, ¿ok? Para las dihidropiridinas en conjunto como tal, ellas van a producir ciertas reacciones cardiovasculares relativamente frecuentes como rubor cutáneo, congestión nasal, cefaleas, mareos, por ese efecto vasodilatador, esa acción vasodilatadora. Disestesia digital, palpitaciones, principalmente, como ya lo dijimos, para la nifedipina, ¿okay? Nisoldipina o felodipina. También puede producir hipotensión, por supuesto, como todos los fármacos que son normotensores. Si lo damos a grandes dosis o hay una interacción, puede ocurrir hipotensión. También para las dihidropiridinas está descrito un edema pretibial, un edema maleolar, como lo ven acá. Es un edema blando que deja fobia, un edema frío que generalmente aparece al final de la tarde, ¿sí? Y es un edema que clásicamente o por su mecanismo fisiopatológico de producción no va a responder a diuréticos,
Entonces, ojo, no es que un paciente que esté recibiendo calcio antagonista y yo lo veo porque tiene una reacción adversa tipo edema malleolar, voy a indicar diuréticos. No es correcto, ¿ok? Es un edema que no va a responder a diuréticos. Y ese edema se debe a que hay un aumento de la presión hidrostática en el capilar, a nivel de los capilares, y a un efecto de la gravedad. Entonces, ese aumento de presión hidrosalina e hidrostática en esos capilares produce por supuesto, la salida de agua y ese edema pretibial. En unos casos los pacientes lo refieren leve, es un edema pequeño, manejable, que incluso de manera empírica los especialistas clínicos refieren tener mejoría de los pacientes cuando indican el calcio antagonista en la noche, de forma que ese efecto de edema pretibial pudiera ser más tardío en la noche y el paciente lo pase desapercibido o incluso no lo presente. Ese edema está descrito por acá, ese edema está descrito, fíjense, en este cuadrito tenemos los efectos adversos más destacados de los calcio antagonistas en porcentaje. Fíjense que tenemos para el nifedipino, ¿ok? Nifedipino, tanto liberación rápida como la liberación lenta o Adalat oro. Esta sería la forma adecuada de decirlo, ¿ok? Fíjense que el edema malleolar para los de liberación lenta puede llegar incluso al 30%. Eso es lo que clásicamente ustedes van a ver en la literatura, que o sea, la frecuencia que se les da a esta reacción adversa, hasta un 30%. En el caso de que el paciente refiera que ese edema malleolar es grave o que dificulta sus actividades cotidianas, entonces hay que o cambiar el tratamiento o disminuir dosis y agregar otro fármaco también normotensor o relacionado con la patología del paciente, que haga un sinergismo de sumación, y así vamos a ver, por supuesto, menos la RAM de la que aqueja el paciente. ¿Ok? Fíjense que para el nodipino está descrito en un 10% ese edema malleolar, para el diltiazem y el felodipino alrededor de 10 a 14%. Para los nifedipinos de acción rápida es menos frecuente esa reacción adversa. En cuanto al estreñimiento, porque así como produce relajación, también produce relajación de otros músculo liso del sistema digestivo, es del 12% para el verapamilo. Mareos es más frecuente con el nifedipino de liberación rápida. Palpitaciones, ¿ok? Fíjense que de un 25% para la nifedipina de acción rápida, que es la principal reacción adversa de esa presentación. Cefaleas es más frecuente también en la nifedipina de acción rápida, ¿ok? Así como la sensación de sofocos, de sofocones, ¿sí? Bien, hay otra reacción adversa que está relacionada con la vasodilatación, pero a nivel coronario. Y es el fenómeno de robo coronario. Cuando el fármaco produce esa vasodilatación coronaria, va a predisponer a que haya mayor irrigación, o sea, que se derive la irrigación hacia las arterias que están sanas, ¿sí? Como lo podemos ver acá, estas son coronarias sanas, estos son un esquema, es un dibujo esquemático de coronarias sanas, y esta de coronarias enfermas, ¿ok? Las que tenemos abajo. Entonces, al producir la vasodilatación de una arteria que está enferma, sabemos que para que ocurra retomo la idea.
Sabemos que para que ocurra la vasodilatación de un vaso sanguíneo arterial, debe ocurrir una cascada de señalización que está mediada por óxido nítrico y la integridad de todas esas moléculas allí. Y que el endotelio está sano. Pero cuando se trata de unas coronarias que están enfermas, ya entendemos que ahí hay disfunción endotelial, que hay menor cantidad de liberación de óxido nítrico o de componentes que son provasodilatadores. Entonces, al administrar un fármaco de tipo antagonista que va a producir un efecto vasodilatador coronario, la irrigación se va a ir predominantemente hacia los vasos sanos. Mientras que los vasos que están enfermos, más bien como la sangre se está derivando hacia, o se va de forma con cierta predilección hacia los vasos sanguíneos que están sanos, entonces ese tejido que está irrigado por las coronarias enfermas se queda con menos irrigación sanguínea. ¿Okay? Eso es lo que se llama fenómeno de robo coronario. También es una rama. ¿Sí? Bien. En cuanto a los usos clínicos, yo les hablaba que hay usos clínicos variados, muy floridos por la ubicación y la importancia del calcio en diversos fenómenos fisiológicos. Ustedes lo van a ver más como médicos generales, cómo se utiliza para el manejo de hipertensión arterial sistémica, los de tipo dihidropiridínicos. También lo van a ver que se utilizan en la hipertensión arterial inducida por el embarazo, son los fármacos de tercera elección en esa entidad, en esa patología. El de primera elección es la alfa-metildopa, que creo que ya la vieron, y de segunda elección la hidralazina, que lo vamos a ver el jueves. Entonces, se indica mucho la nifedipina, por supuesto, liberación programada. En crisis hipertensiva en el embarazo también se utiliza, es de primera elección para la crisis hipertensiva en el embarazo, se utiliza para la angina de esfuerzo, para la angina variante, prismetal, ¿ok? Para la angina en reposo se utiliza, o la angina inestable, se utiliza, no son de primera elección y se utiliza, en caso de utilizarlo, se utiliza asociado con otros fármacos. ¿Por qué? Porque vamos podemos causar un fenómeno de robo coronario. ¿Okay? Las arritmias supraventriculares, pero ya lo van a ver cuando vean los antiarrítmicos, se utilizan los no dihidropiridínicos. No hay evidencia que se asegure el uso de los dihidropiridínicos en el infarto agudo al miocardio, o sea, de que mejore la evolución del paciente con infarto agudo al miocardio, ¿sí? A pesar de ser vasodilatadores. Pero una vez que el paciente sobrepasa el infarto, posteriormente se indican, pero no hay evidencia que su uso sea seguro en esa patología. En el vértigo también se utiliza vértigo, sordera, enfermedad de Meniere. En la profilaxia de migraña, ¿ok? Ahí utilizamos más los que son del grupo misceláneo, como la flunaricina o la cinaricina. En la hemorragia subcaranoidea, en ese caso, muy puntualmente utilizamos el nimodipino. Recuerden que dijimos que el nimodipino tiene una predilección de causar vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales. Muy bien, también se utiliza la amenaza de parto pretérmino porque la nifedipina tiene un efecto también útero inhibidor. En patologías de la musculatura digestiva como la acalasia, en enfermedad de Raynaud, también se utiliza como protocolo de trasplante renal, ¿ok? Y también en insuficiencia cardíaca que esté compensada, ¿sí? Por supuesto combinado con otros fármacos, ¿sí? Que ese es de hecho, una clase adicional que se da de el manejo de la insuficiencia cardíaca. Los calcioantagonistas es un grupo de fármacos que se utiliza de manera segura en estos pacientes. Muy bien, las interacciones principales son con los AINES
porque los AINES pueden modificar las concentraciones plasmáticas de algunos calcios antagonistas, y también la digoxina y el verapamilo, porque pueden interferir en la eliminación entre ellos, ¿okay? Aumentando las concentraciones plasmáticas de digoxina y verapamilo. Las contraindicaciones son hipotensión arterial, por supuesto, un paciente hipotenso no lo vamos a manejar con calcio antagonista, al menos en dosis full, dosis o dosis estándar. ¿Ok? También puede producir disfunción ventricular. Disculpen, esa hipotensión arterial puede ser tan severa ya va. Bueno, seguimos con las contraindicaciones de la disfunción ventricular y las RAM, que pudiera ser relativo, porque es una contraindicación relativa, o sea, dependiendo, por ejemplo, cuando les comentaba del edema malleolar, depende qué tan importante sea y qué tanto afecte la vida del paciente. O la rubicundez facial, o rinorrea, eso depende de qué tan tolerable sea para el paciente, ¿sí? Muy bien. De los efectos adversos de las RAM que ya mencionamos, ¿verdad? Por supuesto, de la RAM principal es la hipotensión, porque es un paciente que va a controlar la presión arterial, pero en dosis exagerada o en interacción con otros fármacos pudiera producir hipotensión arterial, y esa hipotensión puede llegar a producir shock, ¿ok? Que en ese caso pudiéramos llamarlo como un efecto de toxicidad. Fíjense que en esta tabla podemos ver efectos comunes de la toxicidad antagonista de los canales de calcio, ¿ok? Que serían estos que están aquí abajo, los tipos dihidropiridínicos. De los tipos dihidropiridínicos, a nivel del ritmo cardíaco no va a producir un mayor cambio, o pudiera aumentar, ¿ok?, la frecuencia cardíaca, porque se presume que ya ahí pierda la predilección o la selectividad por pierda la selectividad por el vaso arterial, y entonces vaya más a deprimir el nodo sinusal o sinoauricular. ¿Ok? En la contractilidad del miocardio tampoco hay mucha variabilidad para la toxicidad por dihidropiridinas, ¿ok? Pero fíjense que por eso se lo quería mostrar, la resistencia vascular periférica sistémica, por supuesto, sí va a caer, o sea que el paciente puede llegar a tener un shock de hipotensión, y puede tener convulsiones, ¿ok? Puede tener hiperglicemia, acidosis metabólica acidosis metabólica de tipo láctica, y también convulsiones, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos mejorar, cómo podemos tratar ese shock vasodilatador, ¿ok? Que sospechamos que la causa sea por ese calcio antagonista, ¿sí? O por cualquier otro vasodilatador. Si no tenemos, digamos que bien todavía documentado que sea por un calcio antagonista, sino que solamente sabemos que está en hipotensión o shock cardiogénico, pero ustedes van a ver esas entidades más adelante. Una de las indicaciones es una infusión de calcio, ¿ok? Y el efecto esperado, en cuanto a las dosis, no nos vamos a preocupar por eso ahora, ¿ok? Pero el efecto esperado, por supuesto, si se infunde, si se coloca una infusión de calcio, vamos a esperar un aumento de la presión arterial, ¿ok? Con mejoría del gasto cardíaco, va a mejorar ese shock cardiogénico, ¿ok? Pero debemos monitorizar a ese paciente, porque ese efecto puede ser solamente transitorio y luego caer, ¿sí? Muy bien. Cuando tenemos documentado que se debe a un calcio antagonista, podemos revertir esa intoxicación con un agonista alfa-adrenérgico, como la noradrenalina, que viene de forma sintética, ¿okay? O también con vasopresina. Por supuesto, ahí vamos a mejorar la presión arterial, mejoramos la resistencia vascular periférica o sistémica, como lo refieren en este caso. Esto es lo esperado, ¿ok? Y esto sería una RAM posible a observar
con la administración de esos fármacos, de ese antídoto, por llamarlo de una forma, de ese medicamento que nos va a ayudar a revertir ese shock. Podríamos observar posible aumento de la presión por vasoconstricción alfa-adrenérgica, o sea que ocasionemos más bien una crisis hipertensiva. Por eso es que tenemos que tener ese paciente monitorizado. Pudiera presentar hiperglicemia, acidosis láctica y también isquemia en extremidades. ¿Okay? Muy bien, jóvenes, eso es todo lo referente a este tópico. ¿Sí? Los dejo con esta frase de Warren Bennis. El liderazgo es la capacidad de traducir la visión en realidad. No nos quedemos solamente en palabras, sino que vamos un poco más allá en todo lo que nos propongamos y todas las cosas que queramos alcanzar. Es importante llevarlo, no solamente soñarlo, sino que lo llevemos incluso a materializarlo primero en papel, en un plan, y luego ejecutarlo. Y bueno, va a ser duro, va a ser difícil, va a ser incluso doloroso, sí, pero no es imposible. Sí se puede, sí se puede.